Hola, buenos días y bienvenidos otra vez a esta clase y bienvenidos otra vez a esta clase ADN Reconciliación. Hoy es el segundo encuentro. En la última clase hemos visto la cuestión de qué es el Evangelio y hoy vamos a ver la cuestión de qué es la Iglesia. Comunidad es la palabra clave en este encuentro. Como mencioné la semana pasada, esos tiempos son para provocar un poquito de reflexión bíblica, para aprender una cosita más, pero más que eso también una oportunidad para conocernos unos a otros un poquito mejor. Por eso vamos a tener tiempos en grupitos para charlar y conocernos un poquito. Entonces, sin más, voy a empezar con el material para la clase de hoy. Se ve aquí en las diapositivas que la semana pasada empezamos con esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y dimos respuesta con 4 puntos de resumen. Primero, empezando con el propósito de la vida y hablamos de la gloria de Dios. O sea que Dios es el fin de todo, el principio de todo y el fin de todo. Y la gloria de Dios es el amor de Dios, es su santidad, es su justicia, es toda esta cosa que hace Dios digno de alabanza. Luego hablamos de la situación real en donde nos encontramos, la realidad del pecado. Y hablamos de que el pecado es la mala noticia que hace posible la buena noticia del Evangelio, ¿no? Y como cristianos reconocemos la realidad y profundidad del pecado, no lo minimizamos. Y el camino, la buena noticia es que podemos acercarnos a Dios a través del arrepentimiento y de la fe. Y eso básicamente era un resumen del Evangelio en 4 puntos. Pero la pregunta es, todo eso se puede hacer individualmente, ¿verdad? No necesitamos a otras personas solo, y a veces la gente piensa que ser cristiano es Dios y yo, y eso es lo suficiente. Pero no es así, porque la caída en el pecado tuvo dimensiones sociales, tuvo dimensiones mundiales. Y el plan de Dios es redimir no solo individuos, pero un pueblo que puede ser una luz a las naciones, que puede ser una muestra del reino de Dios, de la nueva vida que tenemos en Cristo, y un anticipo de lo que vamos a experimentar en el cielo. Y eso se llama la iglesia. Entonces la pregunta, ¿qué es la iglesia? En primer lugar, a veces hablamos de la iglesia como si fuera el local, pero por supuesto, la iglesia no es un lugar, es un pueblo. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento era una palabra común y corriente para cualquier asamblea de personas. Imposible tener una asamblea de personas sin personas. O sea que en el primer lugar, la iglesia es una asamblea, una comunidad de personas. Entonces, pertenecer a la iglesia es pertenecer al pueblo de Dios, a una comunidad. No puedes ser cristiano individual, ¿no? Por recibir a Cristo en tu vida, para entregar tu vida a Cristo, ya formas parte de una comunidad con todos sus defectos y virtudes. No es un lugar, aunque a veces hablamos, yo intento hablar de este lugar como el local de la iglesia y no como la iglesia en sí. Pero bueno, por ser más breve, a veces decimos iglesia. Pero realmente la iglesia es la gente, el pueblo de Dios, la comunidad de Dios. Entonces, ¿qué hace una iglesia? ¿Qué hace una iglesia? ¿Qué debe hacer una iglesia sana? Y para responder a esta pregunta, queremos ir a Hechos, capítulo 2, una descripción de la iglesia primitiva, la primera asamblea de los creyentes en Jesús. Justo después del sermón de Pedro, habla de que 3,000 fueron bautizados, se habían entregado sus vidas, querían seguir a Jesús. ¿Y ahora qué? Pues nos da una descripción
en el Nuevo Testamento de la iglesia primitiva. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es un texto clave sobre qué es una iglesia sana, qué debe hacer una iglesia, qué son las actividades de la iglesia. Y vamos a dividirlo o examinarlo, profundizarlo y ver que hay 10 puntos aquí en estos 6 versículos, ¿no? En primer lugar, una iglesia sana está comprometida con la doctrina de los apóstoles. Esa es la primera frase, ¿no? De estos versículos, que es la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles es los que los apóstoles habían escuchado y aprendido de Jesús, de la boca de Jesús. Entonces, es la palabra de Dios hablada por Jesús, y Jesús todo el rato está hablando basado en el Antiguo Testamento, y tenemos ahora la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, es la Biblia, la palabra de Dios, es la primera cosa, es el fundamento de la iglesia. La primera cosa que la iglesia debe hacer es centrarnos en la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. Segunda frase es la comunión unos con otros. Se dedicaban, ¿no? A la comunión. Aquí vemos que es el pueblo de Dios, ¿no? Luego habla del partimiento del pan, que es una frase para describir la cena del Señor, ¿no? Y eso podemos ver, y también el versículo antes habla del bautismo de los 3,000, que se estaba dedicada a la iglesia primitiva a los sacramentos o instituciones, que eran 2, partimiento del pan, la cena del Señor y el bautismo. Luego vemos esta frase: las oraciones estaban dedicados a la oración. Luego esta frase: maravillas y señales, es decir, que esperaban y creían en el poder sobrenatural de Dios para hacer cosas que no se puede esperar en el mundo natural. Eso puede ser una sanación, puede ser una coincidencia o Dios incidencia, ¿no? Mejor dicho, en nuestras vidas. Puede ser una sanación mental, espiritual. Hay muchas cosas que Dios hace entre nosotros. Una provisión milagrosa. Dios sigue siendo un Dios de poder, de maravillas y señales, y debemos creerlo y esperarlo. Esos son 5 deberes, ¿no? Compromisos de la iglesia, de una iglesia sana, y hay 5 más. Sexto, vemos esta frase: compartimiento de bienes. Hubo una generosidad tremenda entre los primeros cristianos. Luego vimos perseverando unánimes en el templo alabando. Tenían un compromiso para estar juntos cada semana, adorando juntos, ¿no? Eso es algo que significa ser parte de una iglesia. No venir de vez en cuando te da la gana, ¿no? No, hacer un compromiso de hacer la asamblea, la iglesia, cada semana, cada domingo, como creyentes. Luego vemos número 8, en las casas comían juntos, o sea que compartían vida, practicaban la hospitalidad. Si no has invitado a alguien de la iglesia, os animo, invita a alguien a la iglesia a tu casa, ¿no? Salir para tomar una tapa juntos, eso es vida compartida, ¿no? Luego vemos esta frase: teniendo favor con el pueblo. O sea que tenía una relación la iglesia con la comunidad alrededor, y tenía una misión, ¿no? Para alcanzar a esta gente, intentando tener favor con la gente que se rodea. Y por último, número 10, añadía el Señor cada día a la iglesia. O sea que debemos esperar como iglesia un crecimiento espiritual y en número, ¿no? Como el Señor permite.
Pues yo creo que nosotros estamos como Iglesia de Reconciliación comprometidos con estos 10 características que vemos en la Iglesia primitiva. Y si no, espero que vosotros nos dicen, mira, parece que algo falta, ¿no? Porque son características y compromisos que debemos tener como una iglesia sana de Cristo. Bueno, seguimos con esta pregunta. ¿Es la iglesia una organización u organismo? Ahora, ¿por qué esta pregunta? Porque a veces la gente dice, mira, la iglesia no necesita estructura, la iglesia no necesita líderes, un orden. Básicamente es un organismo, ¿no? Que todos funcionan juntos. Y otros dicen, no, la iglesia tiene que ser 5 niveles, cada uno en su grupito de 12 personas, que hay una estructura muy firme, rendirse cuentas en cada nivel y que todo se suma a un pastor, ¿no? Bueno, la verdad es que según el Nuevo Testamento, la iglesia debe ser las dos cosas. Una organización en el sentido de que tener orden y unos líderes, pero que debe funcionar como organismo, que cada uno tiene su lugar. El texto clave para este punto, Efesios 4, 11 y 12. Y el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, esos son nombres de líderes de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así tenemos un orden, ¿no? Una estructura para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es organismo. Y quiero seguir, bueno, antes de mencionar más específicamente sobre los líderes, quiero mencionar también otra cita bíblica. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, dice, por esta causa, Pablo escribiendo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Eso, hermanos, es organización. Que el apóstol Pablo dice, necesitamos organizarnos, necesitamos nombrar ancianos. Y las palabras anciano, obispo, pastor son usadas fluidas. Hay mucha fluidez en estas palabras en el Nuevo Testamento, pero la idea es líderes. Y luego en este capítulo 1 de Tito y en otros lugares habla de los requisitos de los líderes de la iglesia. Deben ser personas que tienen su casa bien ordenada, que son gente de integridad, y que no son dispuestos a emborracharse, a avaricia y dinero y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es el papel principal de los líderes? ¿Es hacer el ministerio o es capacitar a otros? Bueno, en este versículo hemos visto, ¿no? Efesios 4:12, que esta lista de líderes, el fin es perfeccionar a los santos. Los santos somos todos los que son creyentes en Jesús. Un santo no es una persona especial en el Nuevo Testamento. La palabra santo o santa como persona es cualquier creyente en Jesús, ¿no? Que tiene nueva vida, que tiene la vida de Cristo dentro. Entonces, el papel principal de los líderes es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Es decir, que el papel principal de los líderes no es mandar, no es controlar, no es hacer todo, no, es capacitar a los demás de la iglesia para la obra del ministerio. Entonces, bueno, solo antes de seguir con lo que deben hacer entonces los miembros, obviamente, para tener líderes en una iglesia y para poder obedecer, por ejemplo, respetar, orar o ser corregido por los líderes, como dice la palabra de Dios, tienes que pertenecer a una iglesia local. No puedes cumplir con la palabra de Dios, como dice en Hebreos 13, que debemos obedecer a vuestros pastores
En 1 Tesalonicenses dice, debes respetar a los líderes. En Hechos capítulo 14 dice que en cada iglesia nombraron ancianos y oraban por los ancianos. También dice que en este capítulo 1 de Tito, que el papel de los ancianos es corregir lo deficiente. Nada de eso se puede cumplir si no perteneces a una iglesia local y tienes líderes, ¿no? No puedes obedecer, respetar, orar o ser corregido por líderes si no tienes líderes, ¿no? Pero el rol principal de los líderes es perfeccionar a los santos, y eso nos lleva al último punto, que es ¿qué debe ser un miembro de la iglesia? ¿Un ladrillo o una piedra viva? El texto clave es este, 1 Pedro 2, 4 y 5, acercándonos a él, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ahora Pedro está hablando a toda la iglesia, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa este texto? De que no dijo Pedro que sois ladrillos. Tenían ladrillos en aquel entonces. Cada ladrillo es igual. No, decían, sois piedras vivas. Aquí tenemos en la pantalla una imagen, ¿no? Los ladrillos son iguales, las piedras son específicas y diferentes, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo debe ser un lugar donde cada miembro tiene su papel, su don en el ministerio, su vocación, su papel, su contribución a la iglesia como una piedra. Y si no estás sirviendo en la iglesia, hay un hueco en la muralla con tu nombre. Y solo tú tienes este pequeño dibujo, ¿no? Esta forma. Y por eso es tan importante que vemos la iglesia como un organismo, no solo organización, ¿no? Y que cada uno de vosotros es una piedra viva. Pues también os he mandado una lista de 59 mandamientos en el Nuevo Testamento que tienen esta frase, los unos a los otros. Y quiero que tomáis esta lista a la casa y leáis estas cosas, y vale la pena preguntar, ¿cómo puedo vivir, expresar, obedecer todos estos mandamientos unos con otros a solas? No se puede. Solo como iglesia, solo como comunidad, como pueblo de Dios, podemos cumplir con estos 59 mandamientos. Y no son simplemente mandamientos, es una muestra de cómo es el evangelio vivido en la gente real de las personas. Es un anticipo del reino de Dios en esta tierra. Eso debe ser la iglesia. Y con eso terminamos esta segunda clase y vamos a tener un tiempo de charla en grupos pequeños.